¿Cómo está la juventud? Disminuida. Bien, estamos llevando un tema bastante importante también en nuestra profesión, lo diríamos así, en nuestra área de odontología. Y hoy día vamos a hablar del periodoncio de protección. En la primera clase habíamos dicho respecto al tema, ¿no? Del periodonto o periodoncio. Esto vamos a apagar. Bueno, vamos a considerar, les dije, dos partes. Una, el periodoncio de inserción, que hemos hablado en la anterior clase. Hemos hablado acerca del cemento, del hueso alveolar y el ligamento periodontal. Hemos hablado de todos estos componentes, ahora nos falta hablar del periodoncio de protección. Es decir, los tejidos blandos, en realidad, que están constituidos por la encía y por la unión dentogingival. Miren, pero esto es bastante importante, tiene varios nombres. La adherencia epitelial, el manguito epitelial, la unión esmalte-epitelio, pues tiene varios nombres, ¿no? Vamos a hacer un análisis y vamos a indicar por qué esta estructura histológica tan importante en el entendimiento de la protección. ¿Listo? Vamos. ¿Cómo se desarrolla este periodonto? Claro, podemos anunciar desde la fase embrionaria. No nos olvidemos que el periodoncio, sus tejidos blandos, derivan una parte, es epitelio, la encía tiene su epitelio, sus componentes epiteliales, y por debajo tiene también el tejido conjuntival. Pero igual, estos componentes histológicos que constituyen la encía y su adherencia epitelial derivan desde las crestas neurales, ¿no? Allá, cuando se estaba formando el tubo neural, desde esas crestas migrarán, miren, el primer arco branquial, la parte del ectodermo que organizará a este epitelio, por eso se llama ectomesénquima también, para referirse al conjuntivo que está por debajo del epitelio. Irán a formar lo que será el estomodeo bucal, la boca, ¿no? La boca. Cavidad oral primitiva, estamos hablando de la vida embrionaria, ¿eh? Y ahí el epitelio, como decimos acá, liberan factores que inician interacciones epitelio-ectomesénquima, el tejido conjuntival, el cual se denomina, o domina, perdón, el desarrollo del diente. Claro, porque hemos visto las anteriores clases que al igual que todo lo que deriva del tejido epitelial, las glándulas, en este caso van a derivar el esmalte también, lo hemos visto, tiene un origen epitelial, excepto la pulpa, dentina y el cemento, que correspondían a la parte mesenquimal, ¿no? Pero ambos derivan desde acá, desde el tubo neural. Estas células de la cresta neural no diferenciadas llegan al maxilar y la mandíbula, ¿no? Ahí está el origen embrionario. ¿Cómo es posible que estos tejidos se deriven a partir de esta cresta neural? Bien, este esquema, que prácticamente viene a ser el inicio de nuestra explicación en esta clase, vamos a ver que el proceso alveolar, el hueso alveolar, está cubierto por una mucosa, pero que en este caso se llama encía. Vamos a hablar de la encía. Esta encía que viene a ser adherida o insertada. Esta encía adherida o insertada es parte de la mucosa masticatoria. Esto es importante subrayar.
es parte de la mucosa masticatoria. Pero hay que diferenciar muy bien porque mucho más abajo de la encía y además delimitado por un pequeño hundimiento que vamos a llamarlo el surco mucogingival, ¿no? Ahí está, entre la mucosa y la encía. Y lo vamos a llamar mucosa o este límite mucogingival, porque más abajo de esta pequeña depresión existe un epitelio no queratinizado de revestimiento que cubrirá al hueso alveolar, al proceso alveolar. Pero esto se llama mucosa, ¿no? Mucosa alveolar no la vamos a decir encía, para nada. La encía está mucho más arriba, formando parte de una estructura fundamental que participa en la masticación. En cambio este sector no, cubrirá nada más, y en el fondo está el surco, ¿no? Vestibular, surco vestibular. Bien. Pero si observamos en la parte superior, lo que estoy haciendo es una regionalización de la anatomía de este periodoncio de protección, ¿no? Vamos a ver otro surco que existe acá, una pequeña depresión que les voy a mostrar enseguida, que se conoce como surco marginal. No hay que confundir, tiene dos surcos, por lo tanto, de delimitación, la encía masticatoria. Por arriba el surco marginal y mucho más abajo está el surco mucogingival, hay un surco que es el límite de la unión mucogingival. Ahí está. Por arriba, cuando hablamos con el surco marginal, formará otra pequeña proyección llamada la encía libre. La encía libre. Ahí está. Esta encía libre tiene características histológicas diferentes a toda esta zona de la encía masticatoria, ¿no? O adherida o insertada. Miren, tiene tres nombres, ¿no? Encía masticatoria, adherida o insertada. Esta encía libre, miren, formará un pequeño hundimiento también justo frente al esmalte. Estamos hablando del surco gingival. Este surco gingival para nosotros es importantísimo, porque si se presentara una inflamación o se desprende esta adherencia del epitelio con el esmalte, ya estamos hablando de enfermedades de la encía, ¿no? Las famosas gingivitis o periodontitis, si es que se destruye esta adherencia y se convierte en una bolsa. Las bolsas ya son patológicas, ¿no? Pero mientras no haya eso, este surco gingival es signo de salud, de salubridad. De tal manera que nos van a enseñar a medir esa profundidad, que es en el orden de los milímetros, que enseguida vamos a hablar. Este surco gingival, entonces, es un elemento importantísimo a tomar en cuenta, porque vamos a medir esa profundidad de surco y tiene que estar en los parámetros predeterminados, porque si es más profundo o hay alguna alteración, ya son enfermedades, ¿no? Y hay que registrarlo además en un periodontograma que se llama, ¿no? Así es. Y mucho más abajo, el epitelio de la misma encía libre que se prolonga, se adhiere frente al esmalte. Es una adherencia que podríamos decir casi física, no es química. Es una adherencia muy parecida. Hay una planta que se llama hiedra, unas hojas que se prende a las paredes, ¿no? A la piedra. Entonces, así, vamos a ver que este elemento histológico es una relación, ante todo, física de adherencia de la encía, ¿no? Este es otro elemento importante, porque todo este sector histológico para nosotros viene a representar diferentes categorías de células del epitelio, y que además estas mismas células, más la participación del ligamento periodontal y todo esto, producirán en esta zona un líquido que se llama crepicular.
V, ¿no? Crevicular. El líquido crevicular se secreta en esta zona y llena este surco gingival. Otro de los elementos importantes de la fisiología de estos componentes histológicos, la producción del líquido crevicular. El crédice, como se llama, o líquido crevicular, es altamente beneficioso y de defensa de toda esta región de la encía. Imagínense, en este surco normalmente se pueden acumular bacterias, restos alimenticios que pueden iniciar las patologías, inflamatorias particularmente, ¿no? Pero este líquido crevicular, ante todo, tiene muchas proteínas del tipo inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, entonces, mantienen saludable, podríamos decir, actúan frente a los microorganismos para mantener saludable. Cualquier alteración en la secreción del líquido crevicular, de sus componentes químicos, porque puede ser que disminuyan las inmunoglobulinas, entonces será propenso a desarrollar una enfermedad inflamatoria en la zona. Verán que hasta aquí estoy haciendo nada más una mención general de todos los componentes microanatómicos de este periodoncio de protección que hoy día vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces ya está dicho la anatomía, ¿no? Quizás algún otro elemento que vayamos a mencionar en esta parte de la encía masticatoria se puede observar clínicamente, es decir, con los ojos. Ustedes pueden observarse que toda esta región de la encía tiene una textura muy parecida a la piel de naranja en el adulto. Ojo. En los adultos se puede ver, y no sé si han observado la piel de naranja o mandarina si quieren, ¿no? La cáscara tiene como unos agujeritos pequeños, no sé, lo han visto, ¿no? Sí, como unos poritos, ¿sí? ¿Los han visto? Esa misma textura tiene toda la parte de la encía masticatoria en las personas adultas, quiero decir, a partir desde los 18 años más arriba, inclusive tal vez menos. Pero esto no se manifiesta en los niños, ¿no? Los niños se consideran menores a 12 años. En los niños es muy liso, pero en los adultos tiene que tener textura de piel de naranja, se dice. Y eso significa salubridad, porque si se borrara esa textura, se volvería brillante y lisa, quiere decir que hay también patologías, ¿no? Enfermedades. Enseguidita hablaremos por qué tiene esta textura de piel de naranja, ¿no? Enseguidita. En cambio, la encía libre no tiene esa característica. Eso también es interesante. ¿Y por qué se dice encía adherida también o insertada? Porque todo este sector de la encía no es fácilmente movible, ¿no? La mucosa del proceso alveolar, la mucosa alveolar que está más abajo, se puede desplazar ligeramente, ¿no? Pero esta mucosa de este sector de la encía insertada y por eso adherida, porque está firmemente adherida a los planos profundos donde hay el periósteo del hueso. Entonces no se desplaza fácilmente, ¿no? Por eso se dice adherida. Y hay una explicación por eso, enseguidita lo veremos en la parte histológica, debido a que este tejido conjuntivo que existe debajo del epitelio es muy pobre. Es muy pobre, muy parecido a la mucosa, quiero decir, del rafé medio palatino. Yo les decía, en el rafé medio palatino, y se lo puede ver esta línea más blanca, más pálida, ¿no? En todas las personas. Esta región tiene también un tejido conjuntivo muy pobre debajo del epitelio.
Por eso se los llama mucosa sésil. Mucosa sésil. ¿Cuándo se habla de la mucosa sésil? Cuando, y no te olvides, mucosa es epitelio más su tejido conjuntivo. Las dos cosas son mucosa. No es solamente el epitelio, cuidado. Entonces, cuando su tejido conjuntivo es muy pobre, muy delgadito, quiero decir, ¿no? Por esa delgadez hace que no haya mucha vascularización, por eso se va a observar por la translucidez más blanquecino, más pálido, lo diré mejor. Entonces, esta región de la encía masticatoria insertada tiene también esa característica de tener un tejido conjuntivo muy pobre, con poca vascularidad y más presencia de fibras colágenas que enseguida veremos. No estoy diciendo que no los tenga, los tiene vasos sanguíneos, pero muy pobre. Por eso se llama mucosa sésil. Entonces el apelativo, el denominativo de mucosa sésil se refiere a aquellas regiones donde en la boca existe un epitelio y por debajo una mucosa, un tejido conjuntivo muy pobre. Tan pobre es esta región que cuando se presiona sobre esta mucosa fácilmente se pueden producir úlceras o se necrosa con mucha facilidad. Se muere, quiere decir, necrosis es muerte, ¿listo? Se mueren sus celulitas si es que se presiona mucho. Y eso es importante tomarlo en cuenta cuando se realizan las prótesis, ¿no? Que esa región esté ligeramente aliviada, que no presione con mucha fuerza, porque se pueden producir úlceras, ¿te das cuenta? Entonces, la mucosa sésil en la boca está formada por la encía insertada adherida y el rafé medio palatino. ¿Listo? Si yo preguntara en el examen y diría, son parte de la mucosa sésil, y colocaría inciso A, rafé, la mucosa del rafé medio palatino; B, la mucosa de la encía adherida insertada; C, la encía libre; D, solo A y D son correctas. Después pondría, no sé, todas, ninguna. ¿Cuál sería la respuesta? A y B son correctas, ¿no es? Así es. Entonces, o podría poner, es mucosa sésil, la encía libre, adherida o insertada, la interdental, no sé, podría poner cualquier otra estructura. Ahí solamente es la encía adherida, insertada o masticatoria. Por eso se dice encía masticatoria, ¿no? Pero enseguida vamos a hablar de todos los componentes histológicos. Hasta ahí nuestra primera aproximación al estudio del periodoncio de inserción. Aquí tengo algunos dibujos interesantes de lo que acabo de hablar. Miren ustedes, aquí está la encía adherida o insertada. Hasta aquí. Si ustedes se van a observar en el espejo, pueden hacerlo este fin de semana, van a observar que la textura de la encía insertada tiene la típica forma de piel de naranja, ¿ya? Con unos poritos que están ahí, y es hasta ahí, porque aquí está el surco mucogingival. El resto es una mucosa más rojiza, pero fácilmente desplazable, se puede ir para un lado, para el otro lado. En cambio esta no. Pero también van a ver como un collarín, como un collar muy delgadito, con algunos milímetros nomás, serán unos 3 milímetros o un poquito más, que corresponde a la encía libre. Por eso está marcadita con una línea amarilla, ¿no? Esta es la encía libre, ¿no? La encía libre. Y a esta se llama encía interdental. No hay que confundir, está entre diente y diente, es como una papila, una prolongación de la mucosa, se llama encía interdental. Entonces ya estamos conociendo 3 tipos de encías, ¿no? Encía interdental, entre diente y diente; la encía
libre o marginal libre, la encía adherida y la mucosa del proceso alveolar o mucosa de recubrimiento del proceso alveolar. Ya está. Esto mismo se puede observar en la parte inferior, pero donde más caracterización asume es en la arcada superior. Esto es así. Ya está. Y en un esquema que hace rato hemos visto, entonces tenemos aquí la encía libre, su surco gingival, miren, hay un surco, la adherencia epitelial y todo lo que constituye la encía masticatoria y esta parte libre, esta es la masticatoria. Y desde acá, donde está el hueso, es el proceso alveolar. Yo les dije que externamente hay un surco mucogingival y un surco gingival más arriba que delimita el límite entre las dos encías. ¿Ya? ¿Listo? Aquí también podríamos observar mejor todavía. Miren, esta es la encía marginal, la encía libre, esta es la encía masticatoria, adherida o insertada. Miren, se puede ver el color inclusive, ¿no? Y esta es la mucosa del proceso alveolar. Y esta es la encía interdentaria. ¿Estamos bien? Hasta aquí la microanatomía creo que ya está asentada. Ahora sí podemos empezar a hablar de lo que va a ser la histología misma de cada una de estas partes importantes. Bien, voy a pasar otras diapositivas, espérenme un poquito. Entonces, voy a empezar hablando primero de la encía, ¿listo? Porque el periodoncio, hemos dicho, está constituida por la encía y la adherencia epitelial. Voy a empezar hablando por la encía masticatoria adherida, llamada también mucosa sésile, clasificada como mucosa sésile. Bien. Desde el surco marginal o entre las dos encías y el surco mucogingival, está comprendida la encía masticatoria adherida. Primero vamos a decir que tiene un epitelio. Un epitelio que puede variar según la cultura alimenticia. Y es que la mayoría de los textos dicen que este epitelio es paraqueratinizado. Cuando se refieren los libros al tipo de epitelio que cubre la encía adherida o masticatoria, siempre nos dicen que sería en su mayoría, quizás un 60%, un epitelio paraqueratinizado. Pero aquí se cruza este aspecto cultural del alimento, de los alimentos que uno consume, y pueden variar desde alimentos fibrosos hasta alimentos blandos. Por ejemplo, en los países desarrollados, el tipo de alimentación ya es muy blando. Todo es precocido en su consumo. Si ustedes viajan a Europa, a Estados Unidos, bueno, el cocinar ya no es un lío porque son todos puro enlatados, en 5 minutos tienes el almuerzo hecho, listo ya. Precocido. En cambio, en nuestro país y en todo lo que es Latinoamérica, todavía tenemos el consumo de alimentos más fibrosos. Y ni qué decir, tal vez aquí habría que valorar muy bien, a pesar que no se ha hecho estudios, con los masticadores de coca, cuyas fibras son mucho más duras y estimularían a este tipo de epitelio a ortoqueratinizarse. Por lo tanto, este epitelio puede variar según la cultura alimenticia desde paraqueratinizado, ortoqueratinizado, si es que sus alimentos son muy fibrosos, y no queratinizado, sería un epitelio no queratinizado, por supuesto plano poliestratificado, no queratinizado,
o de revestimiento que hemos ido llamando, cuando no tienen células o queratinocitos sin núcleo, ¿no? En la parte superficial. Entonces vean que los diferentes estudios que se han hecho nos refieren a que el epitelio de la encía masticatoria o adherida, su mucosa puede variar entre paraqueratinizado, ortoqueratinizado y no queratinizado, dependiendo del tipo de alimento, de la cultura, del país que estemos hablando. Pero todos los autores coinciden en que la mayoría de las poblaciones presentan un epitelio paraqueratinizado, variando entre ortoqueratinizado y no queratinizado. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de este tipo de epitelios? Porque se ha visto que los epitelios en su función defensiva tienden a ortoqueratinizar. Si la fisiología es de productos muy fibrosos en tu alimentación, estimulará a la ortoqueratinización. Y se ha visto que epitelios más ortoqueratinizados desarrollan menos patologías o enfermedades ulcerativas en la cavidad bucal, ¿no? Entonces, este epitelio puede variar. Y entendemos y nos acordamos, el paraqueratinizado tiene pues su capa de Malpighi, que quiere decir estrato cilíndrico, más espinoso, pero las últimas capas celulares presentan núcleo, eso es lo bueno, ¿no? Núcleos pignóticos, y la pignosis están a un paso de morirse las células, eso significa, ¿no? Pero tendrían núcleos las células, eso es un epitelio paraqueratinizado. En cambio, un ortoqueratinizado presenta un estrato córneo en la cavidad bucal, ¿no? Cuyas células están muertas, ya no tienen núcleo y están adentro conteniendo queratohialina y su membrana citoplasmática. En cambio, los no queratinizados presentan su núcleo, es decir, se puede entender que es casi pura capa de Malpighi. Estas son las características entonces del epitelio en cuanto a su estructuración. Pueden variar y entonces la pregunta podríamos lanzarla: el epitelio que constituye la encía masticatoria puede ser, puedo colocar ahí, ¿no? Inciso A, ortoqueratinizado; inciso B, paraqueratinizado; inciso C, no queratinizado. Todos, ninguno. ¿Cuál sería la respuesta? Todos, pues, pueden ser cualquiera de esos epitelios. Solamente dependerá. No te estoy preguntando cuál es el que mayoritariamente constituye. Si fuera así, sería el paraqueratinizado, ¿no? Pero te estoy diciendo qué tipo de epitelio puede ser. Cualquiera de ellos puede ser, ¿no? Dependiendo de su cultura alimenticia, además podría colocar esa pregunta, ¿no? Entonces quiero que comprendan que este tipo de epitelio tiene esa característica. Otro elemento importante a destacar: ¿cuáles son las células que constituyen ese epitelio de la encía? Las mismas células que constituyen la mucosa bucal. ¿Y cuáles son? Los queratinocitos o epidermocitos, las células de Langerhans, las células de Merkel y los melanocitos. En cuanto a células, la población celular son las mismas células que constituyen cuando hemos ido hablando de la mucosa, ¿verdad? No hay ninguna variación. ¿Qué es lo notable entonces en este tipo de epitelio de la encía? Aquí tengo que mostrar un elemento, un hecho importante, y es que desde el surco marginal que delimita la encía libre de la encía masticatoria, la sinuosidad, miren ustedes, de la membrana basal, clavas, papilas o mamelones, que se llaman así a estas pronunciaciones, miren,
tanto del tejido conjuntivo como del epitelio, muestra una sinuosidad de clavas, papilas o mamelones. En la encía masticatoria esa ondulación es muy marcada, muy manifiesta. Miren, fuerte, ¿no es cierto? No se va a observar eso en la mucosa alveolar, del proceso alveolar. Ahí las pequeñas clavas son apenas insinuaciones nada más. En cambio, en toda esta región de la encía masticatoria, lo que deberíamos resaltar, significar, poner con subrayado, rojo, lo que quieras, es la sinuosidad de la membrana basal, mostrando papilas, clavas o mamelones muy altos, muy profundos en esa sinuosidad. Y esto repercutirá en el epitelio formando hundimientos en el epitelio y es la típica característica de piel de naranja. Esa piel de naranja de la cual yo iba hablando es la manifestación de esas sinuosidades profundas que hace la membrana basal más el epitelio. ¿Me entiende? La explicación histológica del por qué la típica formación de piel naranja, como esos poritos que hemos visto de la piel de naranja, unos agujeritos que hemos dicho, ¿no? ¿Ah? Es idéntica a la encía masticatoria por la sinuosidad que tiene la membrana basal. Y el epitelio se adecua a esa sinuosidad de la membrana basal. ¿Me entienden? A estas pronunciaciones se llaman papilas, clavas o también mamelones, ¿no ve? Entonces, aquí podría formular otra de las preguntas, ¿no? Para el examen parcial, ¿les parece? Podría decirles, ¿por qué en los adultos se explica histológicamente la textura de piel de naranja? ¿Y a qué representa histológicamente en la encía masticatoria? Les podría poner ahí a la membrana basal lineal, para nada, ¿no? A la membrana basal sinuosa, formando clavas profundas, mamelones, lo que sea, podría poner. Un inciso C no presenta clavas ni mamelones, no, pues ninguna, ¿no? Sería inciso B la respuesta correcta. Todas, ninguna podría poner ahí. Inciso B, la sinuosidad de las clavas, papilas o mamelones. Entonces vean ya qué importante en esta zona de la encía masticatoria, ¿no? Y esta caracterización así de la sinuosidad es para resistir mejor el impacto de los alimentos, la presión de los alimentos, por eso se llama encía masticatoria, ¿no? Y eso un poquito compensa el pobre tejido conjuntivo que existe, ¿no? La lámina propia por debajo que existe es muy pobrecita, hemos dicho. Entonces, ahí están estas características del epitelio. En cambio, el tejido conjuntivo, ese que hemos dicho, esa lámina propia que está debajo de la mucosa, a eso se llama lámina propia, el tejido conjuntivo adyacente. Entonces, ese tejido conjuntivo manifiesta la preeminencia de fibras colágenas. ¿Por qué? Porque tienen que darle más resistencia a ese tejido. Hay más fibras colágenas que le dan firmeza a esta parte de la encía adherida o masticatoria. Pero por lo demás, los componentes de todo tejido conjuntivo están presentes. Células, sustancia fundamental, vasos sanguíneos, vénulas, todo tiene presente. Linfáticos, tiene todo ahí abajo. Pero con más preeminencia de fibras colágenas, ¿no? Para darle resistencia. Así es entonces toda esta región de la encía adherida o masticatoria. Miren acá, lo que estoy mostrando es una histología
Este es el surco mucogingival, ¿no? Pero aquí estoy viendo una encía que tiene una ortoqueratinización. Miren ustedes. En cambio, acá abajo, la mucosa del proceso alveolar es mucho más gruesa, pero sus células tienen núcleo, están vivas, ¿no? También tiene papilas clavas o mamelones, pero que no son tan profundas como en de la encía masticatoria. Y aquí tiene un epitelio que viene a ser ortoqueratinizado, y es el surco mucogingival. Miren la variación. Aquí hay más fibras y aquí hay más vasos sanguíneos que son. ¿No? ¿Lo han visto? Miren, aquí casi es más pobre, ¿no? Pero aquí no quiere decir que no los haya, los hay. Pero aquí sí hay preeminencia de gran cantidad de los vasos sanguíneos ahí, ¿no? Ahí se puede ver. Esta es la parte de la encía masticatoria. Miren ustedes la parte más superficial que nos está mostrando un epitelio ortoqueratinizado. Miren las papilas clavas, ¿no? Ahí está el tejido conjuntival con más preeminencia de fibras colágenas. Así es. Ahí se puede ver los mismos componentes. Entonces, aquí está nuestra graficación. Interesante como para poder observar esa parte de la mucosa bucal. Ahí tengo a la encía y al mucoperiósteo. Esta es en la parte de la mucosa bucal. Miren, este es el epitelio. Ahí está, de la mucosa bucal. La lámina propia más abajo, ¿no? Y una submucosa que está mucho más abajo, pero este en el proceso alveolar. En cambio, esta es la parte del mucoperiósteo, pero que está esta parte del periósteo y la mucosa, quiere decir, ¿no? De la parte de la porción de la encía. Miren sus papilas clavas o mamelones y la preeminencia de gran cantidad de esas fibras que yo decía, ¿no? Se puede notar en este esquema tan bonito. Fibras que van a irse a adherir y le dan firmeza al hueso, al periósteo, ¿no? Al periósteo particular. Bien, ahora nos falta explicar lo que es la adherencia epitelial, muchos conocidos como el manguito epitelial, ¿no? El epitelio de unión también se dice en toda esta región, que constituye la adherencia del epitelio versus el esmalte, la superficie del esmalte. Antes tal vez podría decir, ¿y qué tipo de epitelio constituye la encía libre? En esta porción que mira el diente es un epitelio de revestimiento nomás, ¿no? En cambio en esta otra también puede ser de revestimiento o ligeramente paraqueratinizada. Pero nunca se ortoqueratiniza esta región. Esa es la característica. Pero este epitelio que mira surco gingival es no queratinizado, es de revestimiento y no tiene esas papilas clavas o mamelones. Miren, la insinuación de las papilas clavas y mamelones es para la encía masticatoria y levemente para la encía libre en la parte externa, pero en la parte interna nunca se va a ver clavas, papilas o mamelones. Entonces podría formular otra pregunta aquí, ¿no? Para el examen, decir, en la encía libre o marginal, el epitelio interno frente al surco gingival, este es el surco gingival, ¿no? Presenta papilas clavas o mamelones altos, medianos, no presenta, etcétera, podría colocarse. Entonces la respuesta es no presenta clavas, papilas o mamelones, ¿verdad? Miren, ahí está en el esquema, no tiene. La importancia de esta encía masticatoria es que también esas fibras de Charpey que habíamos hablado del ligamento periodontal están presentes aquí porque desde la cresta, el hueso alveolar interdentaria, existen fibras crestogingivales que van desde la parte más encumbrada hasta la lámina propia. Y desde la encía se van a ir a adherir también a la parte radicular, ¿no?
dentodentales, hay unas que van desde el diente a otro diente, hay crestodentales y además aquellas circulares alrededor del cuello del diente. Y esto es tan importante hablar de estas fibras colágenas en esta parte. ¿Por qué? Porque forman el anillo famoso de Colliker con K, de Colliker, que le dan firmeza y adherencia al cuello de los dientes. Por eso que cuando hay que hacer una exodoncia, retirar un diente, tenemos que introducir un instrumento que corte. Antes de retirar el diente, hay que cortar, meter al surco gingival y más abajo, desprender esas fibras del famoso anillo de Colliker. Solo así después podrás retirar el diente, porque si no vas a arrancar con un pedazo de encía o mucosa más, ¿no? ¿Te das cuenta? Es importante la presencia de esas fibras. Ya hemos hablado de esto, también de esto. Ahí está lo que habíamos graficado. Espérense. Y esto era para significar esas clavas papilas tan profundas, ¿no? Que hablábamos de la encía masticatoria. Miren, aquí están con núcleos. Entonces esta parte es un epitelio paraqueratinizado. Ahí podemos comprobarlo, ¿no? Bien. Vamos hablando de la adherencia epitelial. A ver, quiero pasar un poquito esto. Voy a pasarlo. Este otro dibujito igual para mostrar a las fibras colágenas que constituyen toda esa región. Importante. Estoy volviendo hacia atrás. Aquí está. Muy bien. Ahora sí vamos a ir hablando de esa adherencia epitelial. Habíamos visto que era un epitelio de revestimiento, ¿no? En la parte interna de la encía libre. Este es el surco gingival. Y entonces las células epiteliales que constituyen toda esta región, más abajo del surco, estas células empiezan a adherirse, ahí está, al esmalte, al tejido duro. Y vamos a encontrar dos categorías de células del epitelio que hay que destacar aquí, que tienen además una doble membrana basal, una membrana basal más interna y otra más interna, y otra más externa, que les sirve a las células adherirse al esmalte, ¿no? Y estamos hablando de las células basales, estas que están más profundas, miren, más grandes. Estas son las células basales adheridas en la membrana basal que delimita la lámina propia. Y más arriba, otras células que son más alargadas, que son las basales y parabasales. Estas células están interrelacionadas con el esmalte y ahí se entiende que existe otra membrana basal y se van a adherir mediante hemidesmosomas o semidesmosomas. También hay los hemidesmosomas o semidesmosomas para aquellas células que se adhieren a la membrana basal próxima a la lámina propia. Aquí está. Estas células entonces tienen esta característica en su desarrollo para poder adherirse mejor. Tal vez esta sería una expresión gráfica, esquemática de estas células de las cuales estoy hablando. Aquí está esta lámina o membrana basal, o lámina basal que así se llama, frente al esmalte, y la otra membrana basal que está por debajo, o que está por encima, más bien no por debajo, sino por encima del tejido conjuntivo o lámina propia, ¿no? Y en la parte central tenemos tanto las células basales y parabasales, ¿no? Que son varias capas de células en esta región y que están adheridas mediante desmosomas en esta parte entre células epiteliales, pero frente al esmalte lo hacen con hemidesmosomas o semidesmosomas. ¿De acuerdo? Hemidesmosomas o semidesmosomas. En cambio, en esta otra parte son uniones de desmosomas, una interdigitación de membrana a membrana. Pero también hay otros sitios donde tenemos unión de sello o unión adherente, o mejor llamado
íntimo, ¿no? Íntimo, pero también hay de pasadizo entre unas células, entre otras células y otras células, especialmente en la parte longitudinal, de pasadizo entre una y otra célula, que se llaman uniones hendiduras. Por lo tanto, estas células de la adherencia epitelial pueden presentar relaciones intercelulares, que se llaman así, tanto de unión de hemidesmosomas, cuando lo hacen frente al esmalte o a la lámina propia, tenemos uniones de desmosomas frente a las células epiteliales, entre células epiteliales, tenemos uniones adherentes u oclusivas, que se llaman estrechas, íntimas, y uniones de abertura o hendidura o de pasadizo, ¿no? Así entonces, es toda esta región de las células de la adherencia epitelial. Ahí podemos observar de nuevo toda esta caracterización de la adherencia epitelial que está ocurriendo frente al esmalte. Y aquí tenemos al surco gingival mucho más arriba, ¿no? Al surco gingival. Entonces, esto es interesante, la adherencia epitelial. Pero ¿de dónde viene esta caracterización de la adherencia epitelial? Es todo un proceso formativo cuando el diente se está formando. Eso lo vamos a ver con la odontogénesis, ¿cierto? Estas células, además, coadyuvan en la secreción, en la formación del líquido crevicular, con el componente de la lámina propia que van formando y liberando en el surco gingival. Pero, ¿de dónde vienen estas células? Vamos a ver que viene desde el capuchón pericoronario. El capuchón pericoronario es el órgano reducido del esmalte que cubre al diente, ¿no? Y le sirve para erupcionar. Y una vez que erupciona, este epitelio se destruye y va quedando en el cuello. Y finalmente irá a formar la adherencia epitelial. Entonces, tiene que ver mucho en el orden epitelial desde el capuchón pericoronario, ¿no? Y que finalmente se quedan residuales estas células en la parte del cuello del diente conocida como la adherencia o el manguito epitelial o la unión esmalte-diente. Entonces, para concluir, queridos amigos, el periodoncio de protección está constituido de dos componentes: la encía y la adherencia epitelial. En cambio, el periodoncio de inserción tiene tres componentes: el hueso, el ligamento periodontal y el cemento del diente. ¿Está bien? Y nos vemos la próxima clase. Si tuvieran alguna pregunta.